Cuento número 16. Despierta pronto. Marilyn era una niña de tan solo 6 años. Ella era la hija menor de 3 hermanas, las cuales eran en su orden, María de 15 y Tatiana de 10. La relación entre ellas era muy buena, en especial con su hermana Tatiana, pues María, al ser la mayor de las 3, tenía algunas cosas más que hacer que sus hermanas. Marlene era una niña muy alegre, muy inteligente y muy perspicaz con sus comportamientos. Tatiana y Marlene compartían habitación, ya que por su cercanía en la edad, podían compartirla. Era una relación muy cercana entre las dos. Tatiana la cuidaba mucho, en especial en su escuela, pues Tatiana se sentía muy responsable de su hermana menor. Ella incluso en muchas ocasiones prefería que le dieran regalos y atención a su pequeña. María también quería mucho a sus hermanas, pues ella las cuidaba cuando sus padres salían y las dejaban solas. María siempre las cuidaba, ya que en ocasiones cuando llegaban de la escuela sus padres tampoco estaban. De hecho, María es más una figura materna para sus 2 pequeñas hermanas. Una noche en que María y sus amigas estaban en una pequeña reunión entre ellas en su casa, comenzaron a ver películas de terror, algo que no les gustaba a sus 2 pequeñas hermanas, pero esa noche fue diferente, porque sin que su hermana las viera, ellas se hicieron en las escaleras y vieron la película. La película era de un asesino que entraba en una casa y escondido salía en las noches y asesinaba a los miembros de la familia que en esa casa habitaban. La película era muy sangrienta, violenta, y con mucha sangre, algo que impactó a las 2 pequeñas. Ellas, al acabar la película, se fueron a su habitación y María nunca se enteró que ellas habían visto la película. María fue a la habitación de sus hermanas para ver cómo estaban en esa noche. Sus padres no estaban, porque como todos los viernes se encontraban con sus amigos festejando, lo cual significaba que llegarían muy tarde esa noche. María dejó a sus amigas quedarse en su casa, pues seguirían viendo unas películas más y luego dormirían. Una noche de adolescentes muy normal. Las niñas estaban asustadas y muy impresionadas por la película que habían visto. Tatiana no podía dormir, estaba muy asustada. Marlene estaba en su cama, mirando al techo y muy asustada por la película. Cada vez que ella cerraba los ojos veía el rostro ensangrentado del niño pequeño cuando era asesinado, y veía el rostro del asesino, cubierto con una especie de pañuelo el cual estaba impregnado de sangre. Marlene cerraba los ojos y comenzaba a agitarse pensando que el asesino iría con ellas y las atacaría, mientras Tatiana, cuando cerraba los ojos, sentía la respiración de ese asesino en su oído. Ella también despertaba agitada y llorando por lo que habían visto. Marlene había podido conciliar el sueño, aunque ya era casi el amanecer. Por fin pudo por un momento dejar de pensar en el miedo que le había ocasionado la película que había visto. Al estar placenteramente dormida, escuchó un ruido extraño que venía del primer piso. Ella despertó enojada porque después de mucho luchar tratando de dormir, por fin conciliaba su sueño y su hermana María y sus amigas no la dejaban dormir. Ella miró un reloj que tenían en la habitación, era de un conejo rosado, el cual en su panza daba la hora en formato digital. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada. Ella, muy enojada, bajó al primer piso. Al levantarse de su cama fue directo con su hermana Tatiana, pero ella no estaba. A ella le pareció muy extraño porque no la había sentido levantarse ni tampoco la había sentido abrir la puerta. Marlene comenzó a dudar de lo que pasaba. Al mirar a su alrededor notó que la habitación estaba más oscura de lo que podría ser. Era una oscuridad muy densa, como si un halo oscuro estuviera posado sobre su habitación. Ella comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación, y al abrir la puerta escuchó un grito muy profundo de su hermana María que venía del primer piso. Marlene corrió hacia su habitación y se escondió en sus cobijas, un refugio natural de los niños pequeños cuando se asustan. Al estar ahí escuchó unos pasos que venían hacia la habitación. Escuchó la voz de Tatiana gritando como si alguien la atacara. Marlene estaba muy nerviosa y comenzó a llorar. Escuchó que los pasos se detenían en la puerta de su habitación. Lentamente la puerta comenzó a abrirse. El chillido de la puerta asustaba más a la pequeña niña. Escuchó como los pasos comenzaron a dirigirse hacia ella, un paso a la vez, lentamente, y llegaron al borde de su cama. Ella cerró los ojos, y sintió como lentamente le quitaban su protección. Las cobijas cayeron al suelo y Marlene quedó descubierta. Sentía la respiración agitada de alguien a su lado. Ella se negaba a abrir los ojos. Sintió como una mano le acarició la cabeza, pasando sus dedos por su cabello dorado. Ella solo lloraba, y en un momento de incertidumbre abrió los ojos y vio a ese hombre de la película.
levantando el cuchillo frente a ella y sintiendo como el cuchillo entraba por su pequeña cabeza. Una y otra vez, ella sentía el cuchillo cortándola. Marlene no podía gritar. El cuchillo le atravesaba su pequeña cabeza, su cuello, su espalda, y el hombre la tiró al piso, y se agachó frente a ella, mirándola a los ojos, y sonriendo. Marlene sentía esos golpes en su cuerpo, pues el hombre comenzó a golpearla con los puños, le pegaba en la cara, en su pequeño pecho. El hombre se divertía golpeándola. Luego de ver que la niña seguía aún con algo de vida, tomó nuevamente el cuchillo y lo acercó a su cuello, y en ese instante la pequeña niña ya moribunda por fin pudo gritar del dolor. Al hacerlo despertó en su cama, mojada por el susto y con lágrimas profundas cayendo de su pequeño rostro. Había sido un sueño horrible, pero ella lo sintió muy real. Tatiana, María y sus amigas llegaron rápidamente con la pequeña niña. No entendían qué había pasado, vieron la cama mojada. Las niñas no entendían lo que le pasaba a su pequeña hermana. Luego de contarles el aterrador sueño, Tatiana le contó a María que habían visto la película sin que ella lo supiera. María se enojó mucho, y recriminó a Tatiana por lo sucedido y le dijo que por esas razones no quería que vieran esta clase de películas. Luego de calmar a Marlene y de cambiarla nuevamente, arreglaron su cama, limpiando la habitación y mostrándole que no había nadie, para que ella estuviera más tranquila. María y sus amigas fueron a su habitación, así que estaría más cerca de sus hermanas, cuidándolas. Ella, luego de cerrar muy bien todas las puertas y de colocar la alarma para que Marlene estuviera tranquila, se fueron a dormir. Marlene miró el reloj de su habitación, vio que eran apenas la 1:45 de la madrugada. Ella tenía miedo porque pensaba que todo pasaría a las horas que ella había visto en el reloj de sus sueños. Ella quería permanecer despierta, pero el sueño le ganó la batalla. Nuevamente nuestra pequeña niña se quedaba dormida, esperando que tuviera una noche más tranquila después de esa aterradora pesadilla. Nuevamente, Marlene despertó. Luego de unos minutos no pudo dormir más. Ella miró el reloj y nuevamente estaba la hora de las 3:15 de la madrugada. Ella se asustó, esperó un largo rato. Cuando el reloj marcó las 3:45 de la madrugada, ella se tranquilizó, porque dejó de pensar que algo malo sucedería. Ella decidió salir al baño, pues no quería volver a tener el accidente que había tenido anteriormente, del cual se sentía muy apenada con los que estaban presentes en la casa. Al salir, vio que todo estaba bien en la casa. Al levantarse de la cama vio que su hermana estaba en su cama dormida. Luego fue a la habitación de su hermana mayor y la vio ahí dormida con sus amigas, tal como ella le había dicho que harían. Al entrar al baño, Marlene vio que algo no estaba bien. Al parecer la bañera estaba abierta porque se sentía correr agua. Ella lentamente se acercó a la bañera. La cortina estaba con sangre y Marlene se asustó mucho. Al abrirla, vio que estaba llena de sangre, rebosando y casi saliéndose de ella. Marlene gritó y saliendo corriendo y vio como de la bañera llena de sangre salía alguien, que estaba cubierto, lógicamente, de sangre. Este hombre salió de la bañera y comenzó a ir hacia donde estaba Marlene. Ella corrió hacia el cuarto de su hermana. Al llamarla a gritos y ver que no respondía, saltó sobre ella. Al hacerlo sintió algo viscoso en sus manos. Al destaparla vio que tenía su cuerpo abierto del cuello a la entrepierna, y todos sus órganos habían sido sacados. La sangre corría por todas partes. Marlene gritó y al mirar a sus invitadas vio que todas estaban igual, sin órganos y su sangre saliendo por el vacío que quedaba de sus cuerpos. El hombre ya había llegado a la habitación donde estaba Marlene con ese montón de cadáveres. El hombre entró en la habitación. Al poder esquivarlo, Marlene corrió a su habitación y la cerró con pasador y evitar que este hombre la encontrara. Marlene corrió a donde su hermana, pero ella estaba muerta, con el cuello cortado y su sangre corría por todas partes en su cama, y al igual que su hermana y sus amigas también estaba destrozada por todo el cuerpo. De repente Marlene vio que la puerta se abría. Como si nada, el hombre entró y la niña, por el impacto que tenía, no se movió, no gritó, no lloró. Solo estaba ahí mirando cómo el hombre se acercaba a ella. El hombre la golpeó fuertemente, ocasionando que Marlene quedara casi sin sentido. Ella sintió como el hombre la alzaba y la llevaba con él. Al llegar al baño, le quitó la ropa dejándola desnuda, luego la tomó de los pies, pues era una niña pequeña y no necesitaba mucha fuerza para sostenerla. Marlene dejó caer los brazos y quedó a merced del hombre. Al tenerla cerca a la bañera, le cortó el cuello. Marlene sintió el dolor del cuchillo entrando en su cuello nuevamente, y veía como su sangre caía en la bañera llena de sangre. Sentía como su vida se extinguía.
Luego de un rato y aún con vida, el hombre la tiró al piso y le dio una patada como quitándola del lugar. Con su poca vida, vio como el hombre nuevamente entraba en la bañera de sangre disfrutando de un baño. Era una escena horrible. Marlene nuevamente despertó gritando, llorando y con mucho terror. Nuevamente una pesadilla atacaba sus sueños. Ella estaba muy alterada. El reloj de su habitación marcaba las 2 de la mañana. Tatiana y María estaban muy preocupadas por los miedos de su hermana. Ellas sabían que la pequeña estaba muy mal, así que María las llevó a las dos a dormir con ella y sus amigas. Marlene pensó que ahí estaría más segura, así que volvió a dormir, esta vez mucho más tranquila. El reloj marcaba las 2:10, así que durmió con la esperanza de estar más tranquila. Nuevamente despertó la pequeña niña a la misma hora, 3:15 de la mañana. La niña no quiso hacer caso a la hora, así que se hizo cerca a su hermana, pero no la encontró en la cama. María ya no estaba con ella. Al mirar vio que estaba sola en la habitación, pues ni Tatiana ni las amigas de María estaban con ella. Marlene se alteró y salió de la habitación. Al salir, no vio nada extraño. Con miedo por su anterior sueño se dirigió al baño esperando que estuvieran allí. Al llegar vio que el baño estaba bien, no había nada extraño. Un ruido en el primer piso le hizo pensar que nuevamente estarían viendo alguna película, pues ella no las había dejado dormir nada y posiblemente estarían viendo televisión. Al bajar, sintió que la televisión estaba prendida, así que bajó más tranquila. Al llegar a la sala, vio que el televisor estaba prendido, pero ellas no estaban viendo. Al detallar lo que estaba en la televisión, se vio a ella misma. Al ver detalladamente vio que al parecer alguien estaba grabando su casa y ella era la protagonista. Al mirar vio que la cocina estaba prendida, así que entró allí. Al abrir la puerta de la cocina, vio que todo estaba lleno de sangre, el piso y las paredes. A un lado vio los cuerpos desmembrados de las amigas de su hermana, les faltaban varias partes de sus cuerpos, entre ellas, las cabezas, las piernas y las manos. Marlene nuevamente comenzó a sentirse atrapada. Vio que del horno salía mucho humo, como si algo se estuviera quemando. La cocina rápidamente se llenó de humo y olor a carne quemada. Ella con cuidado abrió el horno y vio con horror las cabezas quemadas. Ella gritó y comenzó a llorar y a llamar a gritos a sus hermanas. Nuevamente escuchó un golpe en el patio. Se acercó a la ventana y vio cómo sus hermanas estaban colgadas de los columpios donde Marlene jugaba. Ella vio que sus hermanas estaban colgadas la una a la otra con la misma cuerda. De ellas emanaba sangre, sus cuellos habían sido cortados por la cuerda y no solo habían sido ahorcadas, sino de paso, degolladas. La escena era dantesca. La pequeña niña salió corriendo y al llegar a la sala, vio como del televisor, alguien la miraba y decía su nombre. Ella miró el televisor y vio cómo fueron asesinadas todas ellas. Primero vio como un hombre grande tomaba a cada una de las jóvenes y las golpeaba. Cuando ya estaban casi desmayadas, les cortó la cabeza a cada una de ellas. La expresión de ellas era de horror profundo, el más grande horror que jamás nadie ha experimentado. Era una mirada perdida. La persona que había grabado eso, mostraba las miradas de las jóvenes. Luego comenzó a quitarles las piernas y la persona se reía. Era algo brutal. Luego tomó a sus hermanas y con las piernas de sus amigas, comenzaba a golpearlas con una violencia brutal. Luego vio cómo tomó a sus hermanas ya desmayadas por los golpes y las colgaba del columpio, y de cómo al alarlas para ahorcarlas, sus cuellos se cortaban y como María intentó gritar pero el hombre le propinó un golpe brutal en la cabeza, y como poco a poco ellas morían. Luego de esa escena, enfocó a la niña. Marlene se veía a sí misma mirando el televisor, vio como de las escaleras bajaba un hombre grande, al parecer el mismo que había asesinado a todas, y se hizo detrás de Marlene. La pequeña niña volteó su cabeza para mirar y el hombre la golpeó. Tras varios golpes brutales la pequeña Marlene se desmayó. Al recobrar el sentido vio que estaba encerrada en un sitio oscuro. Vio por una pequeña ventana al hombre, que se acercaba donde ella estaba. Ella vio cómo movía una pequeña perilla, y la subió al máximo. Marlene comenzó a sentir que todo a su alrededor se ponía caliente. Era horrible la sensación, poco a poco se iba poniendo más y más caliente. Ella entonces entendió que el hombre la había metido en el horno de la cocina. El hombre se sentó mirando la ventana del horno y morbosamente mirando cómo la pequeña niña se cocinaba. La niña sintió como su piel se quemaba, sentía un ardor muy fuerte en todo su cuerpo, luego sintió que su cabello se comenzaba a quemar,
su cabeza en llamas era un espectáculo para aquel hombre que la miraba desde afuera. Luego la niña se fue quedando lentamente dormida y en ese momento gritó de dolor. Al despertar nuevamente de su pesadilla, esta vez no gritó, estaba empezando a comprender que eran solo sueños los que ella estaba teniendo, tenía que superar estos miedos, así que esta vez no miró el reloj, solamente se abrazó a su hermana mayor y se quedó dormida. Marlene despertó, un ruido de cristales rotos la alarmó, ella pensó que nuevamente estaba soñando, no miró la hora porque sabía que sería la misma de todos sus sueños, miró a su alrededor, su hermana Tatiana también había despertado, María estaba a su lado, este sueño era diferente a los demás, sus amigas también despertaron, todas estaban atentas al ruido que había sonado, escucharon como alguien estaba dentro de la casa en el primer piso, las niñas estaban encerradas en la habitación. Marlene, pensando que seguía en su sueño, se levantó de la cama, María de inmediato la detuvo, ella no le importó la advertencia de su hermana, ella la miró a los ojos y Marlene le respondió, de manera pedante y sin importarle, que todo estaría bien, que pronto ella morirá y volvería a despertar y todo estaría normalmente. María la regañó en tono fuerte, pero a Marlene no le importó, abrió la puerta y la cerró a su paso. Tatiana y María salieron tras ella y Marlene las detuvo, les dijo que no fueran con ella, que ella era pequeña, que podría escapar con facilidad. Las niñas no dejaron a su hermana. Marlene las volvió a gritar, esta vez con insultos, que la dejaran sola. Las dos niñas volvieron a entrar a la habitación. Marlene sabía que en los sueños no pasaba nada, pues ella siempre que moría despertaba de inmediato, esta vez sería igual. Ella escuchó como alguien destrozaba el primer piso. Marlene dudó por un momento, pero continuó la marcha. Al llegar a la escalera vio a un hombre grande, que buscaba cosas en el primer piso. Los cajones estaban desordenados y en el piso, el hombre seguía buscando algo en la casa. La niña, al llegar a la escalera, miró al hombre, esta vez el televisor estaba apagado. Ella miró al hombre, después de meditarlo, decidió regresar con sus hermanas. El hombre escuchó sus pasos y comenzó a seguirla. La niña entró en la habitación y vio a sus hermanas y a sus amigas asustadas. Ella cerró la puerta tan fuerte como pudo. Esta vez tenía mucho miedo, sabía que era un sueño, pero esta vez ella no quería volver a experimentar el dolor que sintió, así que cerraba los ojos con fuerza esperando despertar abrazada a su hermana. Tatiana tomó a Marlene y la metió con ella y su hermana en la cama de María. Empezaron a escuchar pasos que venían hacia la habitación. De repente y sin quererlo, Marlene comenzó a llorar, porque sabía que algo venía en camino hacia ellas. Las cosas no eran mejores para las amigas. Una de ellas dijo que seguramente era el ladrón que llevaba rondando el sector desde hacía varios días. Todas siguieron expectantes a lo que venía hacia la habitación. Era difícil, Marlene solo quería despertar. Al llegar frente a la puerta vieron una sombra que se quedaba parada en el otro lado de la puerta. El hombre comenzó a mover la perilla de la puerta tratando de abrirla. Todo era confuso. Marlene seguía con los ojos cerrados tratando de terminar su pesadilla. El hombre, al no poder abrir la puerta, comenzó a empujarla, golpeándola fuertemente. Marlene recordó esos golpes de uno de sus sueños. Era todo muy confuso para ella, porque por lo general así no eran sus sueños. Las niñas, al ver que el hombre no podía abrir la puerta, se sintieron un poco seguras. El hombre desistió de seguir empujando la puerta. Las niñas escucharon cómo el hombre se dirigió a otra habitación. Fue cuando lo sintieron entrar en otra de las habitaciones, donde al parecer continuó con su búsqueda. Las niñas comenzaron a armarse de valor. María miró la ventana de la habitación, estaba en un segundo piso, miró a Marlene y le dijo que la ayudarían a salir por la ventana y que fuera a la casa de los vecinos, donde pediría ayuda. Marlene aceptó, pero quería que todas salieran, pero María le dijo que fuera sola, que ella ya se había dado cuenta que la puerta las protegería, así que Marlene salió. Las niñas le ayudaron a salir de la casa por la ventana. Ella salió y al caer se golpeó bastante fuerte la cabeza, ocasionando que algo de sangre saliera de su herida. Ella tomó la sangre y la sintió viscosa, así como lo había sentido en otros de sus sueños. Ella sentía dolor. Ella, aún creyendo en este sueño, no supo a dónde ir, pero fue corriendo a la casa de los vecinos más cercanos, los cuales eran amigos de la familia desde hacía muchos años atrás. Al llegar a la casa, encontró que la puerta estaba abierta. Con miedo llamó por los nombres a los habitantes de esa casa, los cuales eran una pareja joven con un bebé recién nacido. Al entrar en la casa, notó que todo estaba oscuro y en silencio. Marlene decidió seguir caminando, y llegó a las escaleras del segundo piso.
Comenzó nuevamente a llamar a los habitantes de la casa, los cuales seguían sin responderle. Marlene comenzó a subir. Al llegar al segundo piso vio que solo una habitación tenía una luz, era la del bebé. Al entrar en esa habitación, ella pudo ver al señor, el cual estaba muerto, con el cuello cortado hasta que se desangró. La sangre proliferaba por toda la habitación, incluso todo el cuerpo de este hombre joven envuelto en un charco de su propia sangre. Marlene gritó y esta vez no despertaba. Ella miró a los ojos a este hombre, tenía la mirada perdida, fría y de dolor. Era una escena dantesca. Marlene continuó tratando de encontrar a la joven esposa. Ella recordó que casi todo esto era parte de sus dueños, así que miró la puerta del baño y entró. Al entrar encontró que todo estaba lleno de sangre. Marlene vio con horror que la joven mujer estaba en la tina del baño desangrada también hasta morir, una escena horrible y a la vez muy triste. Marlene pensaba lo peor del bebé de la pareja. Sin dudarlo salió corriendo hasta la cocina, donde miró el horno. El bebé estaba dentro del horno, cocinado al parecer desde hacía mucho tiempo. Marlene se arrodilló y comenzó a tomarse la cabeza, pensando en su sueño. Aún había otras cosas de su sueño, sus hermanas muertas. Rápidamente se incorporó y salió corriendo a su casa, donde la puerta estaba abierta. Ella entró a la casa, estaba muy oscura, subió rápidamente las escaleras sin saber dónde estaba el hombre que las había atacado. Al subir las escaleras encontró que la puerta estaba destrozada y sus hermanas y sus amigas ya no estaban. Ella comenzó a llorar mientras las buscaba. De inmediato ella comenzó a buscarlas por toda la casa, fue al baño pero no había nadie, luego fue habitación por habitación y tampoco la había encontrado. Algo en la sala llamó su atención. Había al parecer algunos bultos en el piso, que por la oscuridad no pudo identificar qué era. Al acercarse más, sintió sus pies mojados por algo. Al sentir, pudo notar que era algo viscoso. Ella de inmediato pensó en sangre, lo cual era, pues eran las 3 amigas de su hermana que habían sido desnudadas y abusadas, luego asesinadas, cortándoles todo el cuerpo desde su cuello destrozado por un cuchillo hasta la base de su pelvis. El cuchillo las había abierto sin ningún problema. Ella comenzó a llorar. De inmediato salió corriendo hacia el patio, donde sus hermanas luchaban contra el cuchillo de este hombre. De inmediato Marlene gritó con todas sus fuerzas. Esperando que alguien la escuchara, ella corrió hacia donde estaba el hombre, quien clavó el cuchillo en el pecho de María, dejándola muerta al instante, mientras que a Tatiana la golpeó fuertemente y varias veces en la cabeza, destrozándola, y también muriendo. El hombre comenzó a reír mucho, mientras se tomaba lo que parecía ser licor. El hombre nuevamente entró en la casa, buscando a Marlene, pero ella salió a ver a sus hermanas. Al mirarlas las vio sin vida. Ellas al parecer también habían sido obligadas a desnudarse, pero solo tenían su ropa interior, y a diferencia de sus amigas ellas solo tenían las heridas mortales en su cuerpo. Al parecer, se habían defendido bastante de su atacante. Marlene las abrazó y llenándose de sangre, les repetía una y otra vez hasta el cansancio que tranquila, que pronto ella despertaría y todo esto terminaría, y volvería a estar juntas durmiendo en la cama de su hermana. Marlene seguía cerrando sus ojos con fuerza, esperando que todo esto terminara, y despertara pronto de esta horrible pesadilla. Este sueño no terminaba aún, porque aún el hombre seguía buscando a Marlene. El hombre siguió no solo buscando a la pequeña niña, sino también algo que seguía con devoción. No se sabe qué era lo que buscaba, seguramente dinero, o algo más. Ya había abusado de 3 jóvenes y asesinándolas, además de atacar brutalmente a otras 2, y también al parecer había atacado a la pareja de la casa vecina. Marlene escuchó al hombre llamarla, ella decidida que la matara pronto para así terminar esta pesadilla y despertar. Marlene entró a la casa. Al ingresar, comenzó a caminar sin importarle nada más. Ella encendió el televisor y se quedó sentada mirando la estática que este mostraba. Sintió que el hombre bajaba por las escaleras. Ella esperó hasta que el hombre estuvo detrás de ella, y le preguntó que si la iba a matar. El hombre no le respondió. El hombre le puso el cuchillo detrás de la cabeza y le dijo que se pusiera de pie, lo cual Marlene lo hizo. Luego el hombre le pidió que se quitara la ropa. Marlene así lo hizo, quedó desnuda dándole la espalda a este hombre. El hombre pasó su cuchillo por el cuerpo de la pequeña niña y luego la golpeó en la cabeza con el mango del cuchillo. La golpeó en varias ocasiones provocando que Marlene perdiera el sentido y se desmayara. Al despertar Marlene vio que estaba en la cocina, sobre la mesa. Ella lloraba porque aún no despertaba de este sueño.
pero ella sabía que el fin estaba cerca y que pronto despertaría. El hombre comenzó nuevamente a golpear su pequeño cuerpo, la cara, y todo su cuerpo eran víctimas del hombre y su fuerza. Mutilán esta vez no perdió el sentido, sino que se quedó quieta, vio como el hombre la roció con algo en el cuerpo, parecía ser aceite, parecía ser algo viscoso. Ella sintió el olor de aceite de cocina. El hombre la metió en el horno de la cocina, y lo prendió con la niña dentro de él. Marlene sabía que ya pronto despertaría del peor sueño que había tenido hasta ese momento. Al estar dentro del horno pudo observar el reloj de la cocina, el cual era bastante grande, y pudo ver la hora, 3:15 de la madrugada. Ella comenzó a reír también. Poco a poco sintió como su piel se quemaba, la cual hervía de manera estrepitante por el aceite que tenía en su cuerpo. Ella sentía el calor que emanaba del horno, sintió como su cabello se quemaba por la llama del calor del gas. Poco a poco se prendía en fuego, quemándole toda su cabeza. Ella sentía como poco a poco su vida se extinguía. Cuando ya estaba por morir, el hombre la sacó. Ella, aún con poca vida, sintió como el hombre comenzó a morderla y arrancarle la carne de su cuerpo. Marlene murió después de ver cómo le comían los brazos y las piernas. Las noticias del pueblo mostraban en primera plana el atroz homicidio de 6 jóvenes entre los 6 y los 16 años en la calle más tranquila de la ciudad. Nadie sabía quién había cometido este atroz crimen, además de una joven pareja en la casa vecina. Al llegar a la casa, los padres de las 3 niñas veían el dantesco espectáculo de las jóvenes asesinadas en la sala, de su pequeña hija de 6 años cocinada y comida hasta la mitad, y de sus otras 2 hijas asesinadas en el patio trasero. Los padres hicieron el funeral de sus hijas, y decidieron irse de esa ciudad, e incluso del país, donde la pena fue tan grande que ambos se suicidaron con un mes de diferencia. Primero la mamá de las niñas, luego su padre. La familia de las otras 3 niñas decidieron salir adelante y ofrecieron una recompensa multimillonaria para quien diera el paradero de este hombre misterioso que cometió ese crimen, pero pasados varios años nadie dio alguna información. Las autoridades decidieron cerrar la investigación debido a la falta de pruebas. Los años pasaron y nadie descifró quién cometió este crimen, el cual siempre fue recordado. Incluso se creó una leyenda urbana involucrando a las niñas. La casa aún existe en esa ciudad, pero está completamente abandonada. Cuando uno pasa cerca a la casa, siente un frío de muerte salir de ella, e incluso algunos vecinos de la casa escuchan ruidos en las noches. Marlene nunca despertó de su sueño, que se hizo realidad en una noche cualquiera de un día cualquiera, y descubrió que los sueños, por más aterradores que sean, se pueden hacer realidad. Así que tengan cuidado cuando sueñan, porque puede ser que este sueño sea la realidad que están viviendo en ese momento oscuro de la noche, y el despertar sea solo una ilusión que creamos para no aceptar esa realidad aterradora que vivimos.